Buenas tardes, alumnos. Ya grabamos la primera clase del segundo encuentro y ahora vamos a pasar a ver la segunda clase, que es continuación de la primera. En esta segunda clase vamos a ahondar un poco más en el tema del control bibliográfico universal y después vamos a meternos de lleno en el tema del control bibliográfico nacional, que es el elemento indispensable que permitiría que haya un control bibliográfico universal. Primero vamos a empezar con algunas definiciones sobre control bibliográfico. Yo separé algunas de ellas, vamos a leerlas y si hay alguna cosa que puede parecer dudosa o que no se entiende, vamos a pararnos en ella. La primera definición es la de Ganillera y dice que el control bibliográfico es un proceso que proporciona accesibilidad al contenido del documento y acceso físico al mismo. ¿Sí? La UNESCO tiene una definición que ya está un poco más restringida solo al campo de la bibliografía, porque dice que el control bibliográfico es el dominio que se adquiere sobre los materiales escritos y publicados gracias a la bibliografía. Me parece que es una definición que podríamos tildar de superada, ¿sí? O en todo caso incompleta. Chan, por su parte, dice que el control bibliográfico es un conjunto de operaciones por las cuales la información registrada es organizada y arreglada de acuerdo con estándares establecidos, estándares estos, que facilitan la identificación y recuperación de la información. Acá la definición de Chan ya es un poco más moderna, ya es un poco más completa, porque apunta al corazón del control bibliográfico, que es justamente estas dos palabritas que él utiliza, que son identificación de la información y recuperación de la misma. ¿Sí? Porque ¿de qué nos sirve la información de manera amorfa? La información nos sirve si está identificada, si está sistematizada, si está clasificada, porque ese proceso de identificación, de clasificación, de sistematización es lo que nos va a permitir hacer una recuperación precisa de la información para poder ponerla al servicio de los usuarios. Spedalieri, que es una bibliotecaria argentina, afirma que el control bibliográfico es un conjunto de métodos y operaciones mediante los que se registran y organizan los recursos que componen el universo bibliográfico, para que puedan ser identificados y recuperados en respuesta a una búsqueda. Implica la creación y almacenamiento de información bibliográfica según normas establecidas y su manipulación para la recuperación. Si bien lo dice con algunas palabras más, no está diciendo más que la definición de Chan, ¿sí? Con la cual concuerdo mucho. Por último, la Conferencia Internacional sobre Servicios Bibliográficos Nacionales, que se desarrolló en Copenhague en 1998, afirma que el control bibliográfico es un programa a largo plazo tendiente a desarrollar un sistema mundial para el control e intercambio de información bibliográfica. Y esto es efectivamente así. La Conferencia sobre Servicios Bibliográficos apunta a que haya un sistema que permita controlar y acceder a la información de manera universal. ¿Sí? Por lo tanto, en 1998, donde aún los servicios de Internet no estaban completamente desarrollados como los conocemos hoy en día, ya apuntaban al control y al intercambio de información bibliográfica, ¿sí? A poder poner la información que se recupera al servicio de los usuarios. Para continuar con el tema del control bibliográfico universal, yo tomé y analicé, y voy a analizar con ustedes, el artículo de Gorman, ¿sí? Que está en la bibliografía obligatoria, o sea que lo pueden consultar, ¿sí? Yo hice simplemente un resumen de ese artículo y lo que les estoy exponiendo en estos slides es justamente un resumen. Gorman, ¿qué dice? Dice que respecto al material tradicional, hemos llegado casi a la perfección del control bibliográfico, ya que en este momento estamos usando un formato aceptado universalmente para el intercambio de datos bibliográficos, mientras que los recursos electrónicos son vistos como una amenaza para los servicios bibliotecarios. Gorman, para que se entienda, lo que hace es
insertar en el tema del control bibliográfico universal un dato, una información que después se reveló como muy, pero muy importante, fundamental, que es qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a tratar los recursos electrónicos. ¿Sí? Por supuesto que si tomamos en consideración los recursos impresos contra los recursos electrónicos, aún hoy en día los recursos impresos siguen siendo más vastos que los electrónicos. Pero vamos camino muy rápidamente a que esos recursos electrónicos superen en cantidad, no puedo decir en calidad, pero claramente en cantidad, a los recursos impresos. Y los bibliotecarios aún no hemos podido ponernos de acuerdo acerca de cómo tratar esa información que está en soporte digital. Gorman afirma que el control bibliográfico universal fue propuesto por Caldwasser, el apellido importa poco, en 1971. ¿Sí? La comunidad bibliotecaria no tenía hasta ese momento una conciencia clara de las posibilidades que ofrecía la normalización en lo referido a la cooperación bibliotecaria. Es decir, hasta la década del 70, cada uno, vamos a decirlo así, catalogaba, clasificaba y recuperaba la información con el sistema con el que se sintiera más cómodo. ¿Sí? Ahora, esto, cada maestrito con su librito, cada uno haciendo lo que le parecía mejor, hacía que no pudiera haber intercambio de información entre las distintas unidades de información de los diferentes países. Por eso, la unificación de las reglas de catalogación de los diferentes países, la asignación de los puntos de acceso, esto ha sido fundamental. ¿Por dónde le entramos a la información? Por el autor, por el título, por la editorial, por la colección, por las palabras claves, por el número de clasificación. Entonces, esos puntos de acceso son tanto los puntos de acceso principales como los secundarios, son fundamentales a la hora de regular la unificación de las reglas de catalogación. Y dice la posterior adopción del formato MARC, que es una norma para la estructuración de datos, solo eso, hicieron mucho más cercana la posibilidad de un control bibliográfico universal. Claro, porque al tener datos que iban a estar estructurados todos del mismo modo, en Singapur, en Bolivia, en Senegal, en Estados Unidos, en Alemania o en cualquier otro punto del planeta, iba a hacer que fuera mucho más factible, mucho más sencilla la posibilidad de un control bibliográfico universal. Lo que aclara con mucho tino Gorman es que la catalogación MARC como tal, como la denominamos en forma errónea, no existe. Ya que el formato MARC es, dice Gorman, una manera o la manera de codificar los resultados del proceso de catalogación, pero su influencia es nula o casi nula sobre dicho proceso. Bien, avanzamos un poquito al próximo slide. Y vamos a meternos de lleno en el tratamiento de los recursos electrónicos, que es el corazón del artículo de Gorman. En primer lugar, los recursos electrónicos, esto es una verdad de perogrullo, pero no siempre la tenemos presente. Los recursos electrónicos son muy semejantes a los documentos impresos. ¿Por qué? Y porque los recursos electrónicos proceden de los documentos impresos. ¿Sí? ¿Y dónde están las coincidencias? Dice Gorman. Bueno, las coincidencias están en los títulos, en las fechas, en los textos, en las ilustraciones, en los editores, en los autores principales y secundarios y en la relación con otros documentos. Entonces, si hay tantos puntos de contacto, ¿por qué entonces habría que realizar sobre los documentos electrónicos un control bibliográfico diferente al de los impresos? Y es así, aunque parezca una tontería. Digamos, ¿por qué vamos a establecer una forma distinta de catalogar los documentos electrónicos si tienen tanto parecido con los documentos impresos, si derivan de los documentos impresos en definitiva? ¿Qué es lo distinto? Bueno, lo distinto es que los documentos electrónicos, no así los documentos impresos, son mucho más fugaces y mucho más mutables.
Y Gorman afirma, en la historia de la comunicación humana, cada formato produce más documentos que sus predecesores y tiene una duración mucho más breve. Esto que dice Gorman lo podemos ejemplificar encontramos una página web, nos interesó su contenido y a las 2 semanas volvemos a esa página web y el contenido desapareció de la web. Es decir, el contenido o la información ya fue fugaz, es decir, desapareció de la web por mil motivos, porque dieron de baja el sitio, porque no les interesaba, a los que mantenían el sitio no les interesaba tener esa información, o esa información mutó, es decir, cambió de servidor, cambió de página web. ¿Sí? Entonces, el formato electrónico, quizá no ahora, pero en muy breve tiempo, va a producir muchísimos más documentos que los del formato impreso, pero su duración como formato va a ser mucho más efímera. Otra diferencia entre los documentos electrónicos y otros materiales bibliotecarios precedentes es el modo de acceso a la información electrónica. Bueno, claramente, yo puedo acceder, por ejemplo, a un libro de un autor que ya no le corren los derechos de autor. Vamos a poner un autor cualquiera que todos conocemos, Roberto Arlt, el escritor argentino. Como Roberto Arlt falleció en 1942, toda su producción bibliográfica es de libre acceso. ¿Sí? Ahora, yo cliqueo en la web y posiblemente encuentre El juguete rabioso, sus novelas, Las aguafuertes porteñas, Los lanzallamas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todos esos documentos los voy a encontrar, no solo las referencias a los documentos, sino los documentos de texto completos los voy a encontrar en la web. Ahora, si ese material yo lo quiero encontrar en formato impreso, tengo que o buscarlo en mi propia biblioteca o dar con la biblioteca que tiene ese libro que estoy buscando o ese documento que estoy buscando de este autor, ir a la biblioteca, pedirlo en préstamo, suscribirme como socio de la biblioteca, por ejemplo, pedirlo en préstamo, renovar el préstamo si no me alcanzó un tiempo de lectura. ¿Sí? Es decir, la diferencia es que el modo de acceso a la información impresa y a la información electrónica son completamente diversos. El modo de acceso a la documentación electrónica es mucho más ágil. No estoy hablando de que sea mejor o peor, de ninguna manera. Estoy diciendo que el modo de acceso a la información electrónica es instantáneo, es ágil, es ya. ¿Sí? El modo de acceso a la información impresa a veces no solo no es ya, sino que además es imposible. Si el libro que estoy buscando solamente está en la biblioteca pública de Los Ángeles, por dar un dato cualquiera, solamente yendo hasta la biblioteca pública de Los Ángeles yo voy a poder acceder a la información contenida en el libro. En tanto y en cuanto a la biblioteca pública de Los Ángeles, tengo una política de préstamo que me permita acceder a esa información. Porque también puede ser que si la obra es una obra muy valiosa, la biblioteca no me permite el acceso a esa información porque el ejemplar es, por ejemplo, único. ¿Sí? Estos son todos avatares de las diferencias entre los recursos impresos y los recursos electrónicos. No, vuelvo a repetir, no estamos haciendo un juicio de valor sobre unos y otros. Seguimos con el tema del tratamiento de los recursos electrónicos. Según Gorman, él cree que hay demasiados documentos electrónicos. Y me parece que toda esta frase que yo transcribí me parece sumamente importante. Si uno lo toma en consideración, cada párrafo, cada afirmación es exacta. Dice, algunos desaparecen después de ser registrados, otros cambian sus características, otros son falsos en cuanto que no son lo que dicen ser. Algunos no se pueden encontrar y no hay una criba del material efímero y del falso. La idea de catalogar la web no solo es inalcanzable, sino también indeseable. Las preguntas son, ¿qué documentos electrónicos merecen la pena ser catalogados y cuántos hay? A ver, exactamente, hay demasiados documentos electrónicos. Acá podemos agregar un dato más que conspira contra el acceso a los documentos electrónicos. Hay demasiados documentos electrónicos duplicados, repetidos. Además de todas las características que Gorman menciona, también la duplicación
de recursos electrónicos es un dato a tener en cuenta. Y bueno, sí, lo que decía antes, cambian sus características. Lo que antes se encontraba en la página web A, ahora se encuentra en la página web B. ¿Sí? Ahora eso nosotros no lo sabemos. Otros son falsos, es decir, la información que poseen es una información falsa. Son copias burdas. Todos oímos del copy-paste. Bueno, el copy-paste también se da en las páginas web. Nos presentan como original una información que de ningún modo es original, que es una copia burda, ¿sí?, de otra página web, que sí se tomó el trabajo de subir información original a su página web. ¿Sí? Y además dice, no hay una criba es una zaranda, ¿sí? Una criba es un instrumento que se usa en el campo para separar el material deseable del material desechable, ¿sí? Para separar lo que sería la paja y el trigo, por decirlo de una forma más conocida. No hay una criba del material efímero y del falso. Claro, ¿cómo sabemos si ese material es efímero? ¿Cómo sabemos si es falso? ¿Cómo saber a ciencia cierta el valor del material que nos encontramos en la web? Por eso, y coincido completamente, 100% con Gorman, la idea de catalogar la web es inalcanzable, pero además es indeseable, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Por lo tanto, hay que preguntarse, y vamos a volver a este tema, ¿qué es lo que merece la pena ser catalogado y cuánto material hay para ser catalogado? Y ahora, para adentrarnos un poco más en este tema, ¿qué documentos electrónicos vamos a encontrar en la web? Acá se mencionan algunos. En primer lugar, material efímero. Encontramos muchísimo material relacionado a lugares comerciales. Encontramos muchísimos recursos derivados del formato impreso, que eso no es necesariamente malo, al contrario. Hay mucho material que estaba en formato impreso y que se lo digitalizó y se lo pasó al formato electrónico y es accesible de un modo que, o sea, de otro modo no tendríamos acceso a ese material. Esto ha sido excelente, esto ha permitido un desarrollo científico, tanto en las ciencias duras como en las ciencias humanas y sociales, muy, muy importante. También encontramos entre los documentos electrónicos aquellas revistas que no nacieron procediendo o como una copia de las impresas, sino que nacieron única y exclusivamente como revistas electrónicas. Vamos a dar un solo ejemplo para que se entienda. La mayoría de las universidades públicas en la Argentina, y las privadas también, ya no publican más revistas en formato impreso y en formato electrónico, excepto que utilicen las revistas en formato impreso para canjearlas por otras revistas con otras universidades del mismo país o de otros países. Pero si no, la información de las publicaciones periódicas, con o sin arbitraje, son, sobre todo del mundo universitario, del mundo académico, del mundo de la educación, son revistas que nacieron y van a seguir siendo publicados solo y únicamente en formato electrónico. Esto es muy importante para tener en cuenta. Otro tema para tener en consideración son los archivos digitalizados. Muchísimos archivos digitalizados, ¿sí?, textuales, sonoros y visuales. Fotografías, millones de fotografías, millones de textos audiovisuales, millones de textos auditivos y, por supuesto, millones de textos impresos. ¿Sí? Eso en lo que se refiere a la digitalización de un archivo impreso, ¿sí?, cuando es digitalizado y es pasado al formato electrónico. Y después tenemos también obras que han sido creadas, ¿sí?, o sea, desde su creación han sido creadas en formato electrónico. Jamás pasaron por un formato distinto que no fuera el formato electrónico. Nacieron electrónicos y continúan electrónicos y continuarán electrónicos. Bien. Continuando con el control bibliográfico universal y continuando y avanzando con el artículo de Gorman,
Gorman dice, con toda la razón del mundo, bueno, que de toda esa masa documentaria, de todos los recursos electrónicos que están a nuestra disposición, habrá que someter al control bibliográfico a una gran cantidad de esa masa documental, y para ello debemos analizar dos cuestiones, dice Gorman. En primer lugar, ¿qué normas se deberían usar? Gorman afirma que el uso de los metadatos, el dato sobre dato, es incompleto como sustituto de la catalogación tradicional. Ustedes han oído hablar de los metadatos, ¿sí? Los metadatos son una creación, el metadato más conocido es el Dublin Core, que es una creación del Oil Lake Computer Library Center, ¿sí? Y es la aplicación de metadatos, es decir, la aplicación sobre un documento electrónico más desarrollada. Y consta de 15 elementos, 15 etiquetas, que son las siguientes, las que están acá y que yo paso a leerles. Título, palabras claves, descripción o resumen del documento, la fuente, el tipo de recurso, la relación, la cobertura, el autor, el editor, otros colaboradores, los derechos, la fecha de producción del documento, el formato, la identificación del recurso y el idioma. El autor sostiene, y yo comparto esta idea, que el universo bibliográfico es sumamente complejo y que por eso el formato MARC también lo es. Es decir, cuando uno comienza a aprender el formato MARC parece inabarcable, ¿sí? Tiene tantas variantes. ¿Y por qué es de tal grado de complejidad? Bueno, porque catalogar bien es complejo. ¿Sí? Hacer descripción documental es una tarea compleja. Es el corazón de nuestra tarea como bibliotecario. Creo que muchos bibliotecarios actuales no entienden que el corazón del trabajo bibliotecario es la formación de un catálogo sólido, creíble, fiable, desarrollado, completo, que le brinde al usuario la tranquilidad, la total tranquilidad de que la información que va a encontrar en ese catálogo va a ser no solamente muy amplia, sino también va a ir en profundidad, va a ser veraz, es creíble, y esto no todos los bibliotecarios lo entienden. Entonces, ¿qué dice Gorman? Esas 15 etiquetas establecidas por el Dublin Core son insuficientes para describir en su totalidad un documento electrónico. Seguimos adelante con el artículo de Gorman. Y entonces, él se plantea cómo se debe organizar la catalogación. Bueno, si decimos que el Dublin Core es insuficiente, debemos pensar cómo vamos a organizar la catalogación. Y él dice, y además previamente había afirmado, que no todo en la web debía ser catalogado. ¿Sí? Que había muchísima información que nosotros podemos mencionar o afirmar que es información basura, que no sirve para nada, que lo único que hace es ruido en la comunicación. Entonces dice, ¿cómo vamos a organizar la catalogación? Con acuerdos nacionales e internacionales, de bibliotecas y de bibliotecarios, que escogen y catalogan los documentos, los recursos y los sitios que consideran que merece la pena ser catalogados, con el aporte de las colecciones particulares de las bibliotecas a la formación de catálogos colectivos. Por último, afirma que todo ese esfuerzo será en vano si no se preservan los documentos identificados y catalogados. Es decir, tiene que haber acuerdos nacionales e internacionales de bibliotecas y bibliotecarios, y yo agregaría, porque hay un montón de documentos que no están en bibliotecas o que no están en la mano de bibliotecarios, hay un montón de documentos que están en manos de otros profesionales y especialistas del mundo libresco, por ejemplo, libros que están en manos de coleccionistas privados, libros que están en manos de librerías anticuarias, catálogos que son
excelentes en cuanto a la minuciosidad con que describen las obras. Todos esos elementos deben ser tenidos muy en cuenta. Todo lo que tiene que ver con la catalogación, la clasificación y el tratamiento de la información de los documentos antiguos. Todo eso debe entrar en estos acuerdos nacionales e internacionales de bibliotecas y bibliotecarios y extendido, como decía recién, o sea, yo extiendo en mi particular opinión, a otros actores del documento. ¿Sí? Bien, entonces, las preguntas que se hacen ahora son: ¿qué vamos a hacer para identificar y hacer accesible el conocimiento de la humanidad que ahora solo está disponible en formato electrónico? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para ponerle cosmos al caos? Ponerle orden al caos que hoy es Internet. ¿Cómo vamos a tratar? Estas son las preguntas que debemos respondernos. ¿Cómo vamos a tratar la mutabilidad y transitoriedad de este conocimiento? Y una vez más, una vez que los identificamos y los hacemos accesibles al conocimiento de la humanidad, ¿cómo vamos a hacer para preservar esta información en formato electrónico para poder transmitirlos a la posteridad? Estas preguntas todavía no están contestadas, pero estas son preguntas que nosotros, tanto como alumnos, como docentes, como futuros bibliotecarios, como bibliotecarios actualmente, debemos contestarnos, porque son preguntas que van a atravesar nuestra vida como profesionales de la información. Bien, vamos a dejar por un momento el control bibliográfico universal y vamos a centrarnos ahora en el control bibliográfico nacional. Dijimos en una de las primeras diapositivas, mientras las estábamos analizando, que para que exista control bibliográfico nacional es condición sine qua non, o sea, condición indispensable, que haya un control bibliográfico nacional. No existe el control bibliográfico universal sin un control bibliográfico nacional. Ahora, ese control bibliográfico nacional se compone de 3 reglas básicas. Esas 3 reglas básicas, esas 3 condiciones básicas son fundamentales. Y si falta alguna de ellas, el control bibliográfico nacional no se da, o se da incompleto, o está torcido, o no sirve para el país que lo está desarrollando. La primera condición básica es el depósito legal. ¿Qué es el depósito legal? Simplemente es la potestad que tiene el Estado de designar una agencia bibliográfica donde se depositen todos los ejemplares editados en nuestro país, ya sea que traten de temas de nuestro país como que sean textos editados en nuestro país que hablen de otros países, sin importar la temática, ¿sí? Sin importar el formato. Y además a esto hay que agregar todos aquellos documentos que se editan fuera de nuestro país, pero que refieren a nuestro país. También es importante que el depósito legal se ocupe de ellos porque van a pasar a ser parte de la bibliografía nacional. El segundo elemento, la segunda condición, es que existe una agencia bibliográfica nacional. Y Argentina siempre tuvo una carencia muy definida en esto. Nunca tuvo una agencia bibliográfica nacional definida, determinada por el Estado Nacional, que cumpliera las tareas de ser la que garantiza la elaboración, la creación y el mantenimiento de lo que es el tercer punto, que es la elaboración de la bibliografía nacional. Porque la Agencia Bibliográfica Nacional tiene como cometido, entre sus cometidos más importantes, elaborar la bibliografía nacional, que no es un documento que se elabora de una vez para siempre, es un documento en curso, ya lo vamos a ver en las definiciones más adelante, pero no es un documento que hacemos hoy y no volvemos a tocar. Es un documento que estamos actualizando hora a hora, minuto a minuto, día por día. Bien. Vamos a ver algunas definiciones
sobre el tema de la bibliografía argentina y que incluyen datos sobre el control bibliográfico nacional. Vamos a tomar tres definiciones. La definición de Josefa Emilia Sabor, que fue una bibliotecaria contemporánea de origen español, pero que desarrolló toda su labor profesional en la Argentina y que, si no lo saben, se los digo, está considerada de algún modo como un prócer dentro de la bibliotecología argentina del siglo XX. Josefa Sabor dice que la bibliografía general argentina en curso de publicación, esto que yo les decía, que se publica de manera permanente, en curso de publicación completa, y que en entregas sucesivas y regulares nos informe a nosotros y al mundo qué es lo que se edita en el país en materia de libros, folletos, publicaciones periódicas y materiales especiales. Cuando Josefa Sabor habla de entregas sucesivas y regulares, lo dice porque ella concebía en su momento, cuando ella elabora esta definición, Internet no se había desarrollado aún. Entonces ella pensaba la bibliografía nacional en curso como una bibliografía de una publicación periódica. ¿Sí? La bibliografía general argentina tenía que ser elaborada como una publicación periódica que tuviera sucesivas entregas. ¿Sí? Por eso habla de entregas sucesivas irregulares. ¿Sí? Susana Romanos de Tiratel, que es una bibliotecaria argentina que vive actualmente, aunque está retirada, ha sido una de las maestras de la bibliografía nacional, con un conocimiento vastísimo del tema bibliográfico de la Argentina. Pueden encontrar muchísima información de Susana Romanos en la web. Tiene algunos artículos sobre Paul Otlet, que son excelentes, ¿sí? Que son incomparables. Y afirma que se puede definir la bibliografía nacional oficial y en curso. Ella pone la palabra oficial porque dice que es el Estado el que tiene que hacerse cargo, y en curso porque nunca se detiene la incorporación de información a esa bibliografía nacional, como un repertorio que lista exhaustivamente, es decir, todos, las citas completas y de autoridad de las ediciones nacionales de un país. Todas las ediciones del país deben estar dentro de la bibliografía nacional, en cualquier soporte y en cualquier formato, y que se publica con una frecuencia regular. Lo mismo que lo dice Sabor, hoy no tendríamos una bibliografía nacional como una revista, tal como lo plantean Sabor y Romanos, sino que tendríamos hoy una bibliografía nacional como una página web actualizable, como les dije en el slide anterior, día por día, hora por hora, minuto por minuto. Respecto de Bazán agrega dos observaciones a las bibliografías anteriores, es decir, no quita nada de las definiciones de Sabor y de Romanos, y dice que la bibliografía nacional solo es posible si se cumplen dos condiciones previas. Clarísimo, que son el depósito legal y la agencia bibliográfica nacional. Sin depósito ni agencia previos no hay chances de que se pueda compilar la bibliografía nacional. Por eso, el orden en que pusimos las tres condiciones para que se cumpla el control bibliográfico no es un orden, digamos, a la que te criaste. No, tiene una razón de ser. Hay condiciones previas que son anteriores a la elaboración de la bibliografía nacional. Y esas condiciones previas son, primero, tenemos que tener la materia prima. Y la materia prima, ¿quién nos da la materia prima? Bueno, la materia prima nos la da la agencia gubernamental, la institución gubernamental que se ocupa del depósito legal. Porque a esa agencia nacional llega el depósito legal, llega lo que va a ser la materia prima para después elaborar la bibliografía nacional. Y después tenemos que tener una agencia bibliográfica nacional, que puede ser la misma del depósito legal o no, ¿sí? Que tenga entre sus objetivos y entre sus funciones elaborar la bibliografía nacional. Y esa bibliografía nacional va a ser, por lo tanto, el tercer paso. Por eso dice con total certeza Bazán, sin depósito y sin agencia no hay forma de que se pueda compilar la bibliografía nacional. Y dice que, acá Bazán sí entra de lleno en la era de Internet,
que una de las principales cualidades de la Bibliografía Nacional es su virtualidad, ya que se trata de un documento que pretende reunir en su cuerpo la descripción de todas las publicaciones producidas en el país y permitir el conocimiento de su existencia a una ausencia de ellas. Esto es, a ver, lo voy a explicar, pero es clarísimo. La Bibliografía Nacional es un documento virtual, ¿sí?, que toma los datos de todos los libros editados en el país, no solamente de los libros actuales, sino de todos los libros editados previamente. Y toma los datos de todos los libros que se han publicado y de los cuales se ha destruido hasta el último documento, pero queda registro de esos documentos de los cuales ya no existe más prueba física. Es decir, compila, reúne toda la información que sea posible reunir, ¿sí?, en forma virtual, de todos los documentos que se publicaron en nuestra nación o sobre nuestro país, ¿sí? Ahí radica su riqueza. Entonces, que un libro que solamente, por ejemplo, vamos a poner un libro antiguo. Voy a poner como ejemplo un libro llamado De la diferencia entre lo terrenal y lo celestial, el título es similar. Es un libro uno de los primeros libros que se publicaron en las misiones jesuíticas. El libro data exactamente del año 1700. ¿Cuántos ejemplares completos editados en la imprenta fabricada por las manos de los jesuitas se conocen en nuestro país? 2. Solamente 2 ejemplares completos. Uno completo en manos de un particular. Otro tiene deterioro porque sufrió un incendio parcial ya hace muchos años y descansa en los anaqueles o en la caja fuerte, no lo sé, lo desconozco, del Museo Histórico de Luján. Ninguno de los 2 ejemplares está en una biblioteca propiamente dicha. Ahora, ¿ese documento va a ser parte de la Bibliografía Nacional? Por supuesto. Es una joya. Para nosotros sería como un incunable, ¿sí? Cuando la imprenta nace en Europa, el continente americano no había sido descubierto, por lo tanto, el término incunable, que refiere a todos los libros publicados entre 1453 y el año 1500, no es un término que pueda aplicarse a los libros editados en América, porque América fue descubierta, como todos sabemos, en 1492 y tuvo recién su primera imprenta en la Ciudad de México para la segunda década del siglo XVI, para 1515, por esa fecha aproximadamente. Por lo tanto, el término incunable no puede ser aplicado a América. Y menos al Virreinato del Río de la Plata, donde la primera imprenta que empieza a editar libros es justamente esta imprenta fabricada por los jesuitas, que es una larga historia que en algún momento vamos a narrar. Quizá no en segundo año, quizás sí en tercero, pero que sí vamos a narrar. Entonces, esos libros, esos 2 ejemplares, van a ser descritos minuciosamente. Esos 2 ejemplares de La diferencia entre lo temporal y lo eterno, así es el título del libro. Esos 2 ejemplares van a ser descritos minuciosamente y van a ser parte de la Bibliografía Nacional, aunque no estén en los depósitos de ninguna biblioteca. ¿Por qué? Porque son obras que pertenecen al patrimonio cultural de los argentinos. Entonces no pueden estar ausentes de una Bibliografía Nacional. Por eso, es más, es muy probable que sigan en manos de un particular, como está el mejor ejemplar, el ejemplar mejor conservado, o en manos del Museo de Luján, ¿sí? Y sin embargo son un patrimonio bibliográfico nacional. Bien, espero que se haya entendido el ejemplo
respecto de cuáles son las afirmaciones de Bazán. ¿Sí? Continuamos adelante. Acá vamos a analizar muy brevemente las vertientes de la producción bibliográfica en la Argentina. A ver, estos 5 puntos son desarrollados por la profesora Emilia Josefa Sabor en una bibliografía, en un artículo que está dentro de la bibliografía obligatoria y que los invito a que la lean. Josefa Sabor dice que una de las vertientes, una de las fuentes donde podemos encontrar la producción bibliográfica nacional son los bibliógrafos, sobre todo aquellos bibliógrafos del siglo XIX. Podemos citar a muchos, pero vamos a citar fundamentalmente a Pedro De Angelis, ¿sí?, que es un italiano traído por Rivadavia, que terminó siendo el publicista, el periodista de Rosas, y que publicó las primeras obras, ¿sí? Hizo una tarea bibliográfica titánica, es un personaje muy controvertido, pero desde el punto de vista bibliográfico su producción es impecable, ¿sí? Y todos nosotros somos deudores del trabajo tal cual lo realizó Pedro De Angelis por todos los descubrimientos que este bibliógrafo italiano realizó. ¿Sí? Vivió en la Argentina desde finales de la década del 20 hasta que falleció. Creo que fue más o menos para la década de 1860. Pero no fue el único. Venido de Europa también un gibraltareño, ¿sí?, nacido en Gibraltar, llamado Antonio Abraham Cini, cuyo principal aporte fue la recopilación de información sobre los periódicos, tanto aquellos periódicos que se publicaban en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Montevideo, Buenos Aires y alrededores, como los periódicos publicados, los primeros periódicos publicados en el resto del país. Tiene otros aportes, pero los aportes más importantes de Antonio Abrancini pasan por ese lado. Después podemos hablar de Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre fue bibliófilo, traductor, militar, presidente de la República. Un gran bibliógrafo. Tiene uno de los primeros trabajos sobre la imprenta, sobre los orígenes de la imprenta en la Argentina, y vivió una vida bastante larga. Falleció recién en 1906. ¿Sí? Podemos citar también a los hermanos Navarro Viola. Los hermanos Navarro Viola publicaron en la década de 1880 un antecedente de la bibliografía nacional llamado Anuario Bibliográfico de la República Argentina, y lo que se hacía era editar en el año siguiente, dar una descripción con resumen de todos los libros publicados en el país en el año anterior, a los cuales a ellos les ha llegado el conocimiento. Es un trabajo fenomenal, hecho fundamentalmente por uno de ellos, que además de bibliógrafo y además de compilar el Anuario Bibliográfico Nacional, fue en su momento secretario privado del presidente de la Nación de ese momento, era profesor, estaba doctorado en Derecho y era profesor de la Universidad de Buenos Aires en el área del Derecho, pero tuvimos la mala suerte de que Navarro Viola falleció muy joven, a los 26 o los 28 años falleció, y el hermano quiso continuar la obra, pero solo sostuvo el anuario creo que 1 año o 2 años más y después cerró la producción. Por supuesto que hay muchos más y hay varios intentos bibliográficos en el siglo XX. Creo que el que más vale la pena destacar, el más importante por la rigurosidad, si bien estaba hecho de forma muy sencilla, es una bibliografía que, si bien no es exhaustiva, porque no lista todos los libros publicados por el país, sino solamente los libros referidos a arte y a literatura, fue una bibliografía sumamente importante, hecha con muchísimo rigor. Fue una bibliografía sostenida por el Fondo Nacional de las Artes. Esa bibliografía duró
tuvo su auge entre 1958 y 1973. El director a lo largo de todos sus años fue un bibliotecario, abogado y folclorista argentino muy reconocido llamado Augusto Raúl Cortázar. En honor a él, así se llama la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Augusto Raúl Cortázar. Y él reunió un grupo de profesionales, la mayoría de ellos egresados de la UBA, que compilaban toda la información referida a las artes y a las letras de el semestre anterior a la publicación, ¿sí? Entonces sacaban era una publicación periódica, impresa por supuesto, que salía 2 veces por año, ¿sí? La que salía a partir de julio compilaba todo lo anterior al primer semestre del año, y lo que salía después del mes de diciembre, no recuerdo si era febrero o qué del año siguiente, todo lo correspondiente al segundo semestre del año anterior. De muy buena calidad técnica, muy sobria, pero muy confiable, ¿sí? Y además, fuera de la colección, ¿sí? Que vuelvo a repetir, duró entre 1958 y 1973, se publicaron índices de publicaciones periódicas sumamente valiosos. Me viene a la cabeza el índice de una revista muy importante para la vida cultural argentina de las primeras décadas del siglo XX, llamada Nosotros. Ese índice, que tuvo más de 8.000 registros, fue compilada por los mismos bibliotecarios que realizaban a la vez, elaboraban la bibliografía llamada Badal, Bibliografía Argentina de Artes y Letras. Ese fue el intento más destacado, más largo, más duradero y mejor presentado. Cuestiones políticas, cuestiones ideológicas hicieron que en 1973 se cortara abrupta y definitivamente. Después, Josefa Emilia Sabor se refiere a las disposiciones legales y reglamentarias, ¿sí? Que acá podemos decir que son incompletas. Entre ellas, quizá la disposición más relevante, o que más conocemos, es la ley 11.723, que está caduca, que está emparchada, que está obsoleta, pero es la única que tenemos, y que no está dirigida a la protección ni de la Biblioteca Nacional ni de la Bibliografía Nacional, sino que está dirigida a proteger los derechos de autor, pero es una de las posiciones legales que tenemos vigentes actualmente, ¿sí? Se la conoce como ley noble porque el propulsor de esta ley fue el abogado Roberto Noble, que en ese momento era un diputado conservador. De él es el proyecto de ley que se termina aprobando. Roberto Noble es la misma persona que en el año 1945 funda y dirige hasta su muerte el diario que todos conocemos como el diario Clarín, ¿sí? Es este mismo que, antes de ser periodista o hacer trabajo de periodista, trabajó como un político que llevó adelante esta ley, y por eso todos los años, no sé si es en el mes de agosto o de septiembre, se recuerda a Roberto Noble en el día de su fallecimiento, porque él fue el propulsor de la protección de los derechos del autor. También Josefa Emilia Sabor hace hincapié o refiere a la producción de imprentas y editoriales en la Argentina. Esto es un ítem que está bastante inexplorado, que está bastante poco frecuentado, de muchas editoriales que han sido muchas imprentas argentinas que han sido sumamente valiosas, se conoce muy poco. Recién, en los últimos, podemos decir, 15 años, ha habido un interés creciente y transversal, es decir, desde la historia, desde la sociología, desde la bibliotecología, por conocer cómo era la producción de la imprenta,
en la Argentina, cómo era la producción de las editoriales en la Argentina, qué produjeron, cómo lo hicieron, qué libros editaron, eh, cómo era el comercio de libros. Todo eso hasta la década del 90 fue una producción muy segmentada, y a partir de finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI hay toda una explosión por conocer nuestra producción en imprentas editoriales, y esperemos que continúe, porque hay un aporte sumamente valioso, tanto referido a imprentas editoriales grandes, importantes, como a las producciones de imprentas editoriales independientes. Respecto a los estudios sobre nuestra situación bibliográfica actual, bueno, ya dijimos que así como están los aportes de Romanos de Tiratel, Sabor, Bazán, hay otros autores, por ejemplo Alejandro Parada, doctor en bibliotecología por la Universidad de Buenos Aires, que se ocupa de nuestra situación bibliográfica en forma permanente, es el secretario de una de las revistas especializadas en bibliotecología que publica el Instituto de Informaciones Bibliotecológicas, perdón, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, esa revista se llama Información, Cultura y Sociedad. Él es el secretario de esa publicación, que se edita en forma semestral, y que, bueno, también hay una publicación que se ocupa de nuestra situación bibliográfica, que es Palabra Clave. Hay otras, por supuesto. Palabra Clave la edita el Departamento de Bibliotecología de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene una larga tradición en temas bibliográficos. Bueno, y hay bastantes estudios sobre nuestra situación bibliográfica, muchas veces abordados no desde un punto de vista específicamente bibliotecario o bibliográfico, pero que sí abordan el tema bibliográfico en nuestro país. ¿Sí? Entonces es bueno saber que en este momento hay mucha producción intelectual en referencia a la cultura impresa de nuestro país. Y por supuesto, en relación al punto 4, el punto 5, las obras en curso. No solamente hay muchísimos artículos de publicaciones periódicas, miles, puedo afirmarlo con rotundidad, porque me dedico a compilar esa información. Hay miles de artículos referidos a historia del libro, historia de las bibliotecas, historia del periodismo en la Argentina, historia de la imprenta, historia de la lectura. ¿Sí? Hay muchísima información y se sigue produciendo muchísima información. Pero no solamente en formato de artículos de publicaciones periódicas o en ponencias de congresos o de simposios o de jornadas, sino también hay muchos libros publicados sobre la temática. ¿Sí? Permanentemente están saliendo libros sobre la temática, porque es una temática que interesa, y además, vuelvo a decir, tiene muy diversos abordajes. Entonces, muchos investigadores, muchos académicos del ámbito de las ciencias sociales y humanas se ocupan de forma directa o tangencialmente sobre la bibliografía en nuestro país. Bien. ¿Por qué es escasa la aplicación del control bibliográfico nacional en Argentina? Bueno, algunas cosas fuimos diciendo. En primer lugar, tal como lo afirma la frase, porque la legislación argentina sobre el proceso legal es inadecuada. Vamos camino a cumplir 100 años de la ley 11.123. Faltan apenas 13 años, o sea que llevamos 87 años con la misma ley, que tiene un montón de parches y que podemos decir con total exactitud, sin equivocarnos un ápice, que es un Frankenstein. ¿Sí? Está hecha de parches. Y por lo tanto no da respuesta a la reunión y preservación de las publicaciones nacionales. Porque además la ley no tiene como tarea primordial mostrar o legislar sobre las funciones y los objetivos del ente que se va a ocupar de la bibliografía nacional. No, la ley tiene como primer
función proteger a los derechos de autor. Y eso lo ha hecho muy bien, por eso en ese sentido sigue vigente, pero nada más. Nada habla sobre la bibliografía nacional, nada habla sobre que haya una entidad que se dedique a compilar la bibliografía nacional. Y a esto hay que agregarle una confusión mayor, porque a lo largo de todos estos años, de estos 80 y pico de años de los que les hablaba antes, hubo 4 organismos nacionales que de un modo u otro se ocuparon del depósito legal. Y cuando muchos se ocupan de algo, ninguno se ocupa de eso. Esos 4 organismos fueron la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Biblioteca Nacional de la República Argentina, la Biblioteca del Congreso de la Nación y el Archivo General de la Nación. Pero ninguna de ellas especifica cuál es la responsable de editar la bibliografía nacional. Bien. A primera vista, lo que todos consideramos es que qué mejor que sea la Biblioteca Nacional la responsable de preservar el patrimonio cultural. Pero, sí, el patrimonio cultural impreso o electrónico de nuestro país. Ahora bien, hay varias razones por las cuales la Biblioteca Nacional no ha podido hacerse cargo de esto. La principal razón no es una razón política, ¿sí? Nunca los políticos de la Argentina entendieron la función, los objetivos y la necesidad, no solo de una Biblioteca Nacional, sino de una bibliografía nacional. Pero, en primer lugar, nunca recibió 2 copias de todas las publicaciones editadas en nuestro territorio. Y esto, digamos, por ley recibe un solo ejemplar, o fonograma o partitura. Y esto atenta directamente con la compilación de la bibliografía nacional. ¿Por qué? Porque al recibir un solo ejemplar de cada documento, no puede formar dos colecciones, una para el préstamo a sus usuarios y una como resguardo patrimonial. Y esto es grave, esto es muy serio. Hasta que esto no cambie la ley, no vamos a tener una biblioteca nacional que pueda cumplir con sus funciones. Y bueno, como decía antes, carece de una ley específica que regule su funcionamiento, ¿sí? Se regula por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, pero en general ni el Poder Ejecutivo Nacional ni los funcionarios que el Poder Ejecutivo Nacional, o sea que el Presidente de la República, nombra frente a la Secretaría de Cultura, que es en definitiva el jefe o el responsable máximo de la Biblioteca Nacional, ¿sí? Por delegación la dirige un director de la Biblioteca Nacional. Pero, como les decía, nunca la Secretaría de Cultura se ocupó en verdad de la Biblioteca Nacional. Ustedes piensen que un dato de color, nada más para que se entienda esto. El edificio donde actualmente funciona la Biblioteca Nacional, en la calle Agüero, en plena Plaza Francia, en las barrancas de Plaza Francia, empieza a construirse, empieza a pergeniarse en la década de 1960. Se termina de construir por una decisión, en este caso acertada, del gobierno constitucional del doctor Menem para los años 90. Ahora bien, ¿dónde estaban los libros? Bueno, los libros estaban en la vieja sede de la Biblioteca Nacional, que estaba en la calle México, que era totalmente inadecuada porque la sede de la Biblioteca Nacional de la calle México había sido una imprenta, había sido una aduana, la famosa aduana Taylor. Por lo tanto, absolutamente inadecuada. Entonces, cuando se hace el traslado de todo el material bibliográfico, en ese momento se calculaba que había en la Biblioteca Nacional de la calle México entre 800.000 y 1 millón de libros, de ejemplares en esa biblioteca. No se contrata a expertos en el traslado de un material que se consideraba en muchos casos muy valioso. Se tomó el ejército puso sus camiones con los colimbas, ¿sí? En ese momento todavía existía el servicio militar obligatorio, por lo tanto los soldados hicieron todo el traslado sin ningún tipo de protección, ni de los soldados que hicieron el traslado, ni por supuesto del material bibliográfico que se trasladó. Y además en el camino lo que sucedió fue que se perdió mucho material, se robó mucho material, ¿sí?
y terminó tirado en los depósitos del subsuelo de la Biblioteca Nacional. Tanto es así que aún hoy la Biblioteca Nacional no ha podido completar su inventario definitivo. ¿Sí? Bien. Con respecto a la Bibliografía Nacional, lo que podemos decir es que desde 1974 el CAICIT se ocupa del ISSN. El ISSN es el registro de la oficina local del Registro Internacional de Publicaciones Periódicas, y desde 1981 la Cámara Argentina se ocupa del registro de la oficina local del Registro Internacional de Libros, que es el ISBN. ¿Sí? Ahora bien, la información que poseen tanto el CAICIT como la CAL es información que, y no es completa, en un caso viene desde 1974 y en otro caso viene de 1981. Pero como uno de los problemas más serios que tenemos es que no hay sanciones para aquellos que no hacen el depósito legal, por lo tanto hay un montón de libros que se editan, por ejemplo, hay un montón de libros que se editan sin ISBN, ¿sí? Que son editados pero no pasan por el filtro del ISBN. Entonces son completamente desconocidos para la elaboración de la Bibliografía Nacional. Y además, la otra pregunta que es sumamente importante es ¿qué pasa con los libros anteriores al establecimiento de la oficina local del ISSN y del ISBN? ¿Cómo se va a compilar toda esa información que es valiosísima? ¿Sí? Y que si seguimos dejando pasar el tiempo, a la larga o a la corta se va a terminar perdiendo. Ya se ha perdido muchísimo, ¿no? Bien. Para finalizar, Claudia Bazán, en su ponencia, que está dentro de la bibliografía obligatoria, Bibliografía Argentina y Nación, plantea la pregunta acerca de por qué, si la mayoría de los países ponían en práctica las recomendaciones internacionales sobre el control bibliográfico, Argentina no lo hacía. Bueno, lo que Claudia Bazán dice es que desde 1974 en adelante, el país vivió una época de terror muy grande. En 1976 se instaura la peor dictadura que haya tenido conocimiento el Cono Sur, ¿sí? No solamente de la Argentina, sino además de toda Latinoamérica, y que implementó otro control bibliográfico, dice Bazán con mucha razón, que es completamente distinto al sueño que tuvieron Hotel Tirafontaine. ¿Por qué? Porque se propuso destruir el proceso histórico argentino. Se torturaba, se desaparecía y se hacía todo tipo de desmanes contra las personas, pero también esos desmanes contra las personas incluyeron las obras, la creación de esas personas. Es decir, se censuraron a través de listas de libros prohibidos, de amenazas, de quemas de libros, de películas, ¿sí? De persecuciones de todo tipo, persecuciones que llevaron a miles de argentinos al exilio. Y además se hacía a plena luz del día, de forma desembosada, de forma violenta, y todavía estamos pagando las consecuencias de esa represión indiscriminada que vivió nuestro país. Es decir, tuvo otro control bibliográfico, sí, ya lo creo, pero no para el crecimiento de nuestro patrimonio cultural, sino para el decrecimiento, para instaurar el miedo, para instaurar la violencia, para instaurar el no te metas, para desarticular las redes solidarias y culturales de nuestro país. De eso habla el artículo de Bazán y me pareció sumamente importante traerlo a colación porque es otra mirada acerca del control bibliográfico que se vivió en la Argentina, que nada tiene que ver, como dice ella claramente, con el sueño que tuvieron cuando lo pensaron Otelet y